Chef, Jorge, yo ya acabé, chef. ¿Se la presentó? yep, por Ok. favor. Ahí ya se ve. No, no se ve. No es cierto, sí se ve. Ah, ok. Em, bueno, yo les voy a hablar un poquito de la terrina. Ay, cabrón, no puedo cambiarle. Allá. Bueno, su origen se remonta a los banquetes del Imperio Romano, donde se realizaban combinaciones de alimentos como la terrina de queso, higos y castañas. A partir de ahí, pues, la terrina ha ido evolucionando y ya existen desde elaboraciones dulces como tal, como un pastel, hasta pues las mismas elaboraciones clásicas o derivadas de esta. Y pues se refiere a la terrina más como un derivado también de lo que viene siendo los patés. La terrina en general, en términos generales, es un recipiente rectangular como tal, o sea, la terrina como tal es el recipiente ovalado o redondo, de bordes rectos y bastante altos, provisto de orejas o asas y cerrado con una tapa que se encaja en el reborde interior. Por extensión, la preparación de contiene también se llama terrina. En cocina las terrinas son numerosas y variadas. A menudo se elaboran a base de carnes mezcladas, pero también con pescado, mariscos o incluso verduras. Se sirven con entrantes fríos, acompañadas de pepinillos, cebollas de vinagre, cerezas o bayas de uva. Esta es la terrina clásica, así como que con la que se conoce como el nombre de terrina en general. Pero como les mencionaba, también existen preparaciones dulces como tal. Bueno, las preparaciones son muy variadas, depende de los ingredientes que se utilicen y el modo que se utilice para la preparación o la elaboración. Los ingredientes darán la característica de rusticidad o de un producto fino y delicado según su elección, por lo mismo de que es como un paté, pues obviamente es un producto muy delicado, por así decirlo. Pues y también, como les comentaba hace rato, pues se pueden encontrar desde carnes, aves, frutos y vegetales. Generalmente son servidas frías y pues, pueden ser entrantes normalmente, entradas, perdón, para comidas más elaboradas. También en algunos casos también pueden ser platos principales, pero igual depende de la preparación. Y suelen cubrirse con gelatinas, tocino, grasa, láminas de vegetales y se acompañan con guarniciones frescas como crudités de vegetales, tostadas, crocantes, gelatinas o salsas. Y bueno, aquí les puse unos ejemplos de algunas preparaciones de terrinas que son más o menos conocidas, famosas. Está la terrina de champiñones, tomates secos y granada, que pues por lo que suena o por lo que se ve en la imagen, pues parece que es una preparación un tanto agridulce tal vez, o una combinación entre, yo creo que hasta cierto punto sabe más o menos como bueno, es más o menos la sensación como el chile en nogada, porque pues tiene sus toques dulces, pero en sí los ingredientes principales pues, son salados. Luego está una terrina totalmente dulce, que es de calabacín con queso de cabra, que hasta en la imagen como tal se ve como un pastel. Entonces, como les mencionaba, o sea, sí se puede, como tal, elaborar una terrina completamente dulce. Luego está la terrina de queso con pimientos. Esta es más como un plato, igual y una entrada o un plato fuerte, ya que pues, tiene un poquito más de elementos y más combinaciones de sabores. Y la terrina de salmón con espárragos.
Y pues eso sería todo, chef. Ok, en relación a la terrina de zucchini con queso de cabra, ¿crees que sea dulce? ¿La terrina de qué, chef? Perdón. A ver, regrésale dos diapositivas. Esta, calabacín. Ok, sí, 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 es cierto, yo me equivoqué. Calabacín con queso de cabra. Ajá. ¿Crees que sea dulce? ¿O es más Pues, neutra, salada? pues yo le veo más, o sea, así como tal en la imagen, pues sí la veo como tal, o sea, sí se nota como una preparación dulce. Pero pues el queso de cabra sí es un poco más neutro, como dices, y no tiene un sabor como tal endulzante. Igual y por la parte del calabacín, si por cómo se prepare, cómo se cocine, pues igual y ahí puede influir si es dulce o es neutro. Ok. Am, Nos mencionaba, por ejemplo, su compañero Carlos en su presentación, que la terrina estaba enfocada al molde en el cual se realizaba. ¿Eso es cierto? Sí, como igual les mencionaba desde el principio, la terrina como tal es el molde. O sea, como tal es como un, igual como un escofier, igual como un, ¿cómo se llama este? Refractario, un poquito elevado con las orillas altas para poder, pues, introducir toda la mezcla que se va a elaborar ahí adentro. Pero como tal, la terrina es el El molde. molde. Ok. Este molde tiene medidas, Me parece que sí. las encontró. Sí, chef, ahorita se las digo. Ok. Hay desde 25 centímetros por 8 centímetros y también hay de 29 por 8. O sea, más lo que me queda claro es que el ancho es el mismo para todos, lo que varía es el largo. Ok. Exactamente. Y teniendo el estándar del ancho, significa que todas prácticamente son iguales, ¿no? Como dice, nada más el largo. Y esto Ajá. obviamente variará el volumen, ¿no? En la de 25 centímetros tenemos un volumen aproximado de 3 cuartos, un poco más, dependiendo de las capas que nosotros le coloquemos, porque también el estándar en cuanto a medidas de lo grueso, es decir, de la base al borde, es de 8 centímetros también. Esto no significa que nosotros tengamos que llenar los 8 centímetros, que normalmente sí se debe de hacer, ¿no? Para que la terrina tenga el volumen adecuado y esto será a más o menos 3 cuartos. Siempre es un poco más en la de 25 centímetros. Y en la de 29 centímetros, o incluso en las más largas, de ahí ya nos vamos de cuartos en cuartos. Por cada 4 centímetros de largo llegan a ser 250 gramos más de producto o de volumen. ¿Ok? No hay tampoco tan largas. Esto también varía dependiendo el tiempo máximo de cocción, ¿sí? Obviamente no es como que no pudiese pasar una terrina de 40 centímetros en el horno por tanto tiempo, claramente se puede, pero por cuestiones prácticas, la más larga que se llega a ver o que se llega a normalizar es de 33 centímetros de largo. ¿Ok? 25, 29, 33. ¿Va que va? Sí, chef. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Gracias, chef. Entonces hay que subirla. Por favor, Ok. Ya terminé, chef. adelante, Miguel. Sí. Ah, me he equivocado. Ok.
como se puede ver en pantalla, pues a mí me tocó el paté en cruté. En este caso, el paté en cruté, en francés, pues paté en costra, corteza. Como su nombre pues bien lo especifica, es un paté horneado a base de una pasta brisé u hojaldre. Eh, en sí su proceso de elaboración se asemeja un poco a lo que es una terrina y como podemos ver, pues el exterior es crujiente, eso hace, bueno, es crujiente pues, por la pasta y con un interior jugoso. Sí, en sí, chef, en origen la corteza exterior no estaba diseñada o destinada para ser consumida, sino para favorecer y ayudar con la cocción y el almacenamiento. Pero conforme pasó el tiempo, los pasteleros pues decidieron llevar a cabo una corteza comestible, ¿no? Para pues aprovechar el origen, pues en sí en la Edad Media los pasteles y terrinas eran una de las principales bases de la cocina medieval con respecto a los platos elaborados con carne, ¿no? Luis XIV era muy aficionado de esta elaboración y gracias a él se hizo popular. Al principio se trataba de un plato de la burguesía de Versalles y en sí no se puede identificar un origen tal cual de esta receta, pero pues, al día de hoy, que es Lyon, pues es la capital de renombre del paté en cruté. En cuanto a las variantes, en sí existen pues demasiadas, incluidas las regionales, que se diferencian en este caso, pues todas las variantes, lo que se diferencia, sí podría ser la costra o la pasta, pero en sí, pues aquí lo importante es el relleno. Bueno, en sí es como que las variantes es el relleno, ya que pues, suele ser desde cerdo, ternera, salmón, en algunas ocasiones aves o carnes de caza. También, bueno, aquí no puse de verduras, en el caso de carne con verduras, y a su vez se puede aderezar con algunas verduras, ya sean hongos, frutos secos, y suele servirse como un aperitivo o entrante dependiendo del caso, ¿no? Quizá el más popular del país, digo, quizá el más popular es el paté en costa, se trata de la terrina o similar a la terrina, ya que pues esta es envuelta en la masa que ya mencioné y al horno. Eh, en sí, lo que es, bueno, pues nuevamente como el relleno es de donde surgen lo que son las variantes, eh, pues lo que diferencia esto es nuevamente la masa, la pasta brisé u hojaldre. En este caso hay una muy popular que se llama solomillo Wellington, que es Curte Boat, que es la que está en pantalla. Ah, ok, Y, y pues en sí casi cualquier alimento puede elaborarse lo que es crudité. El punto es que se le permita como darle pues esta manera de envolverse, que incluso pues pueden ser desde salados, dulces, eh, y pues que tengas la posibilidad, ¿no? De envolverlo. De igual manera, como ya lo mencioné, se puede hacer de verduras, en este caso, pues quesos, frutas, y en esto sí algo pues importante es que sean como alimentos que no expulsen pues tanta agua, esto para que pues la masa no se ponga blanda o demás, ¿no? De igual manera, es muy habitual que estas recetas, chef, se elaboran para comidas festivas y así. Y en este caso se hacen diseños, pues, con los motivos, dependiendo, ¿no? Con qué motivo se haga el paté. Y pues se hacen como, pues, diseños atractivos a lo que es pues, el comensal, así como los que se pueden ver en pantalla.
En este sí varían tanto pues los tamaños eh, dependiendo, ¿no? Pues sí, a de que se trate, ya sea si se trata de una entrada, pues quizá vaya a ser más pequeño, o como los alargados que se ven aquí, pues obviamente ya cortados, son porciones pues más pequeñas. Aquí el punto es el que se le dé un atractivo pues diferente, ¿no? Como podemos ver aquí, pues hasta le ponen así como unos pillitos. En este caso, pues hace referencia obviamente a las fiestas navideñas y demás. De igual manera iba a poner como una receta, chef, o los ingredientes, pero es que en sí, pues, digamos que el ingrediente básico, pues, es la pasta brisé, y de ahí en fuera, pues, es que ya depende lo que, pues, el relleno que se le vaya a dar, porque busqué varias y en sí, pues, sí, todas como que son muy distintas en cuanto a relleno, en cuanto a la pasta, pues sí es similar, y, y pues es todo, chef, sobre lo que encontré de esto. O bueno, igual no sé si tenga alguna pregunta. Ok, bueno, en realidad me la fuiste respondiendo porque al principio solo habías mencionado la pasta brisée, ya después también se incorporó la masa hojaldre de tu exposición. ¿Encontraste algo similar al solomillo Wellington o solo encontraste la receta de solomillo Wellington o la referencia a solomillo Wellington? Eh, sí, chef, solo pues lo que es la referencia. O- Aunque según yo, o bueno, según lo que iba viendo, el solomillo Wellington, la masa o la pasta sí es más como hojaldre y es como el que está en pantalla, el que es como el más como chiquito, no sé el que está a un lado del más largo, al lado izquierdo. Ese es como más la forma que yo encontré del Wellington. Sí, justamente ya este, con el filete, que es, digamos que la traducción más acertada, el solomillo es parte del filete, ¿sale? Es filete Wellington. Se hace más con la pasta hojaldre, más que con la pasta brisée, ¿sí? Sí, con la pasta brisée. Y en este caso, bueno, no califica como pastel encostrado o pastel en costra, paté en costra, perdón. Entonces, nada más por ahí. Muy buena referencia porque es una preparación similar, pero no entra dentro del paté, ¿no? Nada más por ahí para checar, ¿vale? Sí, de hecho igual en cuanto lo que es el salmón, me parece que igual no es tanto como paté, pues es tal cual una preparación a lo que me refiero de que pues casi cualquier alimento puede elaborarse en paté. En este caso, pues simplemente que no dañe lo que es la masa, porque encontré una receta de lo que fue el salmón y pues tal cual, pues, o sea, puede observarse que no es como la definición que conocemos de un paté. Sí, claro. Entonces, pues, pues sí, o sea, eran como más, pues sí se podría decir variantes o similitudes en cuanto a lo que en realidad es un paté creuté. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. Gracias a usted, chef. Chef, Aranza, ya terminé. adelante. Sí. Ah, ya lo pueden ver. Creo que ya.
Sí, se puede ver. Bueno, a mí me tocó exponer sobre la parte del paté. Bueno, primero encontré que la definición, que en el diccionario de la Real Academia Española lo definen como una pasta comestible hecha de carne o hígado picado, generalmente de cerdo o aves. Y a su vez en el pequeño Larousse gastronómico lo definen como una preparación de cocina cocida o de charcutería caliente o fría, típicamente de Francia. Bueno, hay referencias sobre el paté en Egipto, bueno, en el antiguo Egipto, la antigua Roma y en la Edad Media. Los faraones ya se deleitaban con una pasta hecha de hígados machacados de los patos, gansos, que llegaban a las orillas del río Nilo en la época del invierno. En la antigua Roma también se hacía un alimento similar con cerdo y otros elementos macerados como la lengua de aves. Y en la Edad Media existían muchas recetas de carnes maceradas, incluyendo el manjar blanco de la época, que consistía en pechuga de pollo machacada con almendras y especias. Bueno, la referencia más clara clara del inicio del paté se da en Francia cuando el marqués Contadés quiso darle un banquete a los reyes Luis XVI y su esposa María Antonieta, por lo que le ordenó a su cocinero Jean-Pierre Clauset que preparara un platillo con los hígados de los gansos que tenían en el criadero. Por lo que Jean-Pierre se le ocurrió modificar su acostumbrada receta de hígado de ganso y decidió ofrecerlos en tajadas por una masa gruesa de pan en la que acomodó los hígados condimentados hasta que quedaran cocidos y al mismo tiempo quedara el pan dorado. La noche de la gala ofreció su creación como fue gras en Chuté, pero también se le dio el nombre de paté de Contadés. Años después, Jean-Pierre se asoció con Nicolas Dobon. La forma correcta es Nicolas François Dobon. Ay, gracias, Nicolas François Dobon, quienes iniciaron en un hotel de Saint-Germain y fue precisamente Nicolas quien ideó la incorporación de las trufas para perfeccionar el fouet en croûte y denominarlo paté en croûte y untarlo sobre tostadas. En el siglo XIX, Nicolas Appert, a instancias de Napoleón, inventó un sistema de empacado de alimentos que permite su conservación y desemboca justamente en la técnica de los enlatados. Permite así que el paté comience a venderse bajo este sistema de procesamiento. Bueno, como dato extra, en la actualidad Francia exporta, bueno, no me acuerdo si exporta algo así, pero son 120 toneladas los que salen de Francia cada año, de paté específicamente. Bueno, busqué un proceso, pero me salían más como recetas de hacerlas en casa, entonces este fue como el que creí que era correcto. La primera etapa es el precalentamiento, se cuece ligeramente el hígado y la carne para lograr untuosidad. La segunda es picado, todo se pica muy fino junto al resto de ingredientes que componen el producto final. La tercera etapa puesta es la colocación de los moldes. La pasta se coloca en una terrina para el siguiente paso, que es la cocción. El paté se cuece a unos 75
80 grados Celsius en el centro de la terrina para que la proteína se coagule. En la quinta fase de desenfriamiento se pulveriza agua fría para desmoldar. Y la última fase es el adorno, el toque final que se hace con especias o trufas sobre la que se coloca una delgada capa de gelatina que protege el paté y evita que la grasa se enrancie. Eso sería todo, chef. Ok, por ahí no sé si mencioné lo de paté de Contadés, francés, a ver, espérame, ahí merengues. Específicamente para María Antonieta. Perfecto, Aranza. Por último, ¿el paté es recomendable untable o como semisolidificado, semisólido? Si les soy sincera, no sé. ¿Cómo? No sé. No sabría decirle. Ok, ¿no encontró nada en cuanto a la recomendación? No, es que pues me centré más en su historia y proceso. Ok, ¿existe alguna otra denominación aparte de el Marqués de Contadés? No fue como la versión más precisa que encontré. Bueno, además de las posibles versiones de Egipto y Roma. Ok. Perfecto. Y ya por último, ¿es entonces la raíz del origen francés o español del paté como tal? Bueno, por lo que yo entendí, es francés. Bueno, es que había encontrado otro dato que también hacía referencia a que en Francia, en la época de caza, creo, las damas hacían una preparación con lo que quedaba bueno, ¿cómo decirlo? Con las menudencias, se podría decir, de los animales y era como un tipo, un tipo paté. Pero pues me fui más por esta versión. Ok, ya también, por último, Ay, se me fue la idea. A ver, ¿puede pasarle a su diapositiva? ¿Arriba o abajo? Abajo. Otra vez, otra, por favor. Una más. No, ahí. Ese es el proceso. No, seguimos en la historia. Entonces era para arriba. Usted me dijo, bueno, yo le mencioné 2 países o 2 regiones, Francia y España. Ajá. Pero si usted ya me había mencionado el Antiguo Egipto, ¿por qué? O Egipto como tal, ¿por qué no fue esa su respuesta? Fue Este, directamente por Francia. ah, pues, ¿Ah, verdad? me pone muy nerviosa. Y luego, sí, esos nervios que no tienen fundamento, pues si usted lo investigó.
¿Sale? Le hubiera valido tanto Roma como Egipto. La Edad Media ya es como más pegado hacia Francia, ¿sale? Ya en cuanto a la historia. Ajá. Y a ver, uno más atrás, por favor. ¿Allí? No, atrás, no adelante. Ah, ay, Mm, esa. generalmente de cerdo o aves. El... Ok, no, entonces la idea que traigo es de la exposición pasada. Bueno, entonces aquí sería todo. Aranza, muchísimas gracias. Por ahí nada más esos detallitos que platicamos. Bueno, el único que fue realmente el origen, ¿no? Ya sabemos, típico de Francia, sí, pero el origen es mucho más antiguo y de otra región que incluso ni siquiera es Europa. Gracias, Aranza. Gracias, chef. Miguel, fue a usted a quien se me olvidó, o se me pasó más bien preguntarle, ¿cuáles son los considerados animales de caza? Perdón, chef. ¿Cuáles son los considerados animales de caza? Pues en este caso podría ser como conejo, la liebre. Pues, creo que pues ahí ya es dependiendo de la región, ¿no, chef? Pues, en la región que se encuentren, porque van desde incluso pues venados y pues los animales que pues de caza, o sea, de caza de los de cazar, no sé, de Sí, de cacería, ¿no? ajá, exacto, sí, sí, Enfocado hacia sí, la cacería, sí, sí, porque pues, ahí sí pero por ahí, precisamente me preguntaba cuáles eran. Eh, en este caso, el venado que menciona es acertado decirlo. La liebre, el conejo no tanto, pero la liebre sí. Algunas aves como el faisán, algunos otros mamíferos como incluso el jabalí. Digo, en áreas como Europa no es posible encontrar este tipo de especies, pero bueno, en América, sobre todo en el sur, sí podemos encontrarlos. El venado, precisamente, era la raíz de la pregunta, puesto que a pesar de que un paté de hígado de venado sería delicioso, generalmente los hígados de venado